como un tipo de obsesión con la decisión judicial, que implica cómo deciden los jueces, por qué deciden, cómo deciden, y casos como este, que pueden incluso polarizar a sectores de la sociedad, poner en jaque a gobiernos, son los casos como más adecuados para analizar cómo viajan las ideas jurídicas, cómo se cruzan los discursos de las ciencias exactas o las ciencias naturales con el discurso jurídico, que es otra, o sea, que tiene otro desarrollo teórico. Y bueno, algunas de nuestras preocupaciones y sobre todo intereses se van a plasmar en esta presentación. Voy a compartirles la presentación. La idea es esta, vamos a charlar, David y yo hemos dividido la mitad de la presentación entre ambas y vamos a hablar primero yo voy a dar una introducción y la presentación de los casos en concreto, y David va a hablar más sobre cuáles son los criterios analíticos que usaron los juzgadores y los jurados para tomar las decisiones que vamos a compartirles. Y dejaremos, o sea, la idea es dejar un buen espacio, un buen colchón de tiempo para preguntas y respuestas, que es como algo que nos apasiona mucho de esta charla en particular, de poder compartir con un auditorio como ustedes. Entonces, si hay, por supuesto, si hay cualquier duda o si algo no queda completamente claro de parte de nosotros, pueden con toda confianza levantar una manita en la plataforma o tomar la voz si es que acaso no la vemos. Aquí David nos estaremos entre los dos ayudando a ver si hay también en el chat alguna pregunta o así durante la conversación. O sea, tampoco es necesario esperar que tengamos el final por si algún concepto no queda claro, muchos son términos legales, entonces a veces para nosotros resultan ya como para ustedes los propios de su área completamente entendibles. En principio, y aquí comenzamos, vamos a hablar de esta sustancia que se coloca a juicio y qué representan estos juicios. Y luego, o sea, la primera parte es pensar de qué es lo que se acusa al glifosato. O sea, ¿por qué está en juicio? Y básicamente eh, vamos a comenzar con qué es esta sustancia tan polémica. Esta sustancia es básicamente un herbicida. Formalmente fue introducida al mercado por Monsanto, que fue la empresa que patenta, eh, como un herbicida no selectivo, o sea, mata todo prácticamente. Y en los antecedentes del uso de esta sustancia, los primeros componentes fueron usados en la guerra de Vietnam. Tiene un pasado un poco oscuro, como un tipo de arma o estrategia de combate, pero después tiene como un gran eco en los años 70, cuando comienza como a desarrollarse la industria agropecuaria en los Estados Unidos de manera exponencial. Sobre todo desde 1996, el uso de este herbicida se populariza y se incrementa tremendamente para el uso de cultivos transgénicos, sobre todo maíz, algodón y soya. Lo que hacen también, y aquí está como el primer apunte de esta charla, es que la misma empresa que comienza a desarrollar el glifosato, a comercializarlo, también comienza a desarrollar semillas transgénicas resistentes a este herbicida. Entonces, la ventaja que ofrece es que puedes usar un herbicida muy potente que va a matar la maleza, las plagas, pero al mismo tiempo la planta que te vende la misma empresa es resistente a la planta de maíz. Entonces no afecta necesariamente el cultivo, pero sí permite deshacerte de plagas sobre todo. Además, esta sustancia ha sido como, se ha introducido el uso de esta sustancia a la política alimentaria de muchos países y su uso ha sido aprobado desde hace décadas, por ejemplo, por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, que tiene un gran respaldo para, o sea, para el uso de este tipo de, no solamente para el cultivo de transgénicos, sino también para el uso de este herbicida en particular. Y la Autoridad Europea para la Salud Alimentaria también lo considera, o sea, respaldado y ha sobre todo impulsado entre los agricultores el uso de esta sustancia. Finalmente, en 2008, que es como un año clave también y que nos ayudará a comprender la configuración de los casos que se han suscitado, Bayer, esta empresa alemana, compra Monsanto, la absorbe y asume las responsabilidades de las demandas que se están presentando contra la empresa, pero obviamente también los beneficios de la producción de este herbicida.
un poco para darnos idea de cuál es la dimensión del uso del glifosato, es el herbicida más usado en todo el mundo. O sea, está presente en todos lados. Y todas y todos hemos estado en contacto eh, con esta sustancia de manera directa e indirecta. Eh, a inicios de este año, Federico Maggi y Alexander McGrathy, un par de científicos australianos, elaboraron un mapa, que es el que yo les presento aquí en el lado izquierdo de la pantalla, donde hablan del uso del glifosato como un contaminante, no necesariamente porque sea dañino para el medio ambiente, o sea, como en términos directos. A ellos no les preocupa en este artículo de Global Environmental Hazard of Glyphosate Use, no se preocupan tanto por demostrar que es dañino por sí solo, sino que es tan expandido el uso que dependemos, o sea, la agricultura depende casi completamente del uso de glifosato. Y eso, como en términos prácticos, es un problema porque también ya hay ciertas malezas, ciertas plagas que están desarrollando resistencia al glifosato. Entonces puede llegar un punto, que es lo que este par de científicos denuncia, que se tienen que buscar otras opciones para controlar plagas, otras opciones de herbicidas, las que sean, porque pues, va a pasar en un punto lo que se ha dicho con los antibióticos, ¿no? Vamos a generar resistencias al punto que ya no tengamos cómo combatir estas plagas. Y este mapa es interesante porque lo que hace es demostrar cómo está prácticamente en gran parte del continente y el uso es tan extendido y sobre todo esto es lo que alertan este par de científicos. Y estas como condiciones, esta es solamente una arista del debate que se ha colocado sobre el uso del glifosato. Muchos países también han comenzado a prohibirlo, Argentina, Colombia, Costa Rica. Otros están considerando reducir su uso o buscar formas alternativas para combatir a las plagas y proteger cultivos. Brasil y México son algunos de estos países que están todavía debatiendo cómo hacerlo. Y también otros países europeos lo han prohibido, sobre todo Francia. O sea, Francia sí tiene como una campaña así contra el uso del glifosato desde nivel institucional, mientras países como los Estados Unidos lo promueven y también, bueno, Alemania recientemente está cambiando su postura, pero también por muchos años lo impulsó, ¿no? Entonces es un tema que cruza como por políticas alimentarias. El uso del glifosato está vinculado directamente con la política alimentaria de cada país. Y no se puede entender si no es de esta manera, ¿no? O sea, no es exclusivamente la sustancia como tal, sino que es un instrumento que se encaja en una manera de concebir la manera en la que se cultiva y se producen alimentos en el mundo. En México hay sobre todo cuando hubo el cambio de gobierno, hay como un debate muy institucionalizado, o sea, muchas veces, y lo vamos a ver en los casos, muchas veces los cuestionamientos vienen desde un sector de la comunidad científica, desde comunidades, desde víctimas o desde el interior de los estados mismos. O sea, el uso del glifosato es un debate bastante polifacético. En México sí hay un debate sobre todo institucional para ir reduciendo su uso, o sea, se ha hablado de prohibirlo, pero realmente lo que está ocurriendo hasta ahorita es ir reduciendo el uso, es como lo más claro que tenemos, no sabemos bien hacia dónde va, pero está extendido, no sabemos exactamente qué tanto se usa este plaguicida, pero está asociado sobre todo, o sea, al cultivo transgénico como en todas partes del mundo, ¿no? Entonces, en la medida en que tengamos más cultivos transgénicos, necesitamos más uso del glifosato. Hay una correlación allí bien directa. Entonces, hay una manera de medirlo, porque no se sabe exactamente qué tanto se usa el glifosato en México, es ver cuántos cultivos de algodón transgénico existen o de maíz. El 53% de los cultivos de algodón en México son transgénicos, lo que nos hace presumir que en toda esta extensión territorial se usa el glifosato, pero a ciencia cierta no sabemos. Les dejo aquí la link, esta presentación la puede tener quien guste, a un análisis que hizo el gobierno de México para tratar de identificar sobre todo datos de qué tan extendido está. Algo de lo que nos dice este informe es que sobre todo está extendido en el sureste mexicano. Yucatán, Chiapas, Guerrero son de los estados con más uso de como
de este Plan Guerrero, Oaxaca, siendo también como de los estados más pobres del país. O sea, no podemos todavía establecer un vínculo directo si hay más uso del glifosato en los estados más pobres o no, porque nunca se ha analizado desde esta perspectiva en México. Comienza a hacerlo y lo comienza a hacer directamente el CONACYT, pero hasta ahora en México solamente tenemos sospechas, o sea, solamente podemos conocer de manera indirecta qué tanto se usa el glifosato. No sabemos ni siquiera eso. Otro elemento que hay que señalar siempre cuando comenzamos a hablar de los casos, o sea, como previo a analizar los casos existentes hasta la fecha, es este informe de 2015 sobre los efectos del glifosato de la Organización Mundial de la Salud, que es como el parteaguas de la discusión. Sabía mucho, en la comunidad científica hay dos vertientes, quienes dicen que puede ser cancerígeno y quienes no, o sea, eso para introducir. Pero en el momento en que la OMS emite, después de hacer un estudio, sobre todo fue un estudio de creo que 800 artículos científicos que desarrolla la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer. Entonces se dedican como a estudiar cuál es el estado del arte de la discusión y evaluar si existe o no riesgos para la salud con el uso del glifosato. Y sobre todo alentados por como la expansión de esta sustancia, ¿no? Y la exposición que tenemos todas las personas de este planeta al glifosato. Y después lo que hacen es, después de este informe, o sea, después de analizar todos estos artículos científicos y hacer todas las evaluaciones, lo que no hubo análisis experimental en este informe, eso es importante decirlo. O sea, lo que hacen es que escribieron los científicos y las científicas, pero ellos en sí no desarrollaron ningún estudio de campo, ningún estudio empírico. Y después de analizar y evaluar todas este trabajo previo, lo que concluyen es que hay evidencia para presumir que el glifosato podría ser cancerígeno en seres humanos. Y le da una clasificación de grupo 2A. Y esto es lo que arranca de alguna manera o impulsa, ya existían las controversias, o sea, pero le da el impulso que requerían, sobre todo para un juicio tú tienes que tener fundamentos. Si no tienes fundamentos, no tienes un juicio. Y como no hay una norma que prohíba el glifosato, o sea, al contrario, todas las normas institucionales impulsan el uso del glifosato, en el momento en que llega este informe se convierte en ese fundamento que se esperaba o que había, o sea, que los conflictos necesitaban para poder llegar a un tribunal. Antes de esto era muy complicado porque, les digo, no había norma que te sustentara, aun si tú tenías la intención de llevar a juicio a las empresas que producen este producto, era sumamente complicado porque realmente con base en un análisis científico, o sea, si tú llevas un artículo, así sea publicado en Nature o la revista más prestigiosa que ustedes consideren, para efectos de un juicio no es fundamental. Pues puede ser parte de la evidencia, pero no te permite un artículo científico arrancar un proceso. Este informe, sobre todo por quien lo publica, o sea, que es la Organización Mundial de la Salud, que tiene como este reconocimiento internacional y demás, lo que hace es abrir la puerta a los juicios. Juicios controversias que ya existían, pero les repito, no tenían fundamento. Y la OMS tampoco te dice que es cancerígeno, ¿no? O sea, lo que hace es colocar alguna presunción, pero esa presunción basta para abrir los juicios. Ahora vamos a ver cómo se ha resuelto este conflicto. Hay dos caras, o sea, en un proceso judicial siempre hay dos intereses contrapuestos. Es la manera en la que tú identificas que existe un conflicto relevantemente jurídico. Una parte, que son las empresas, Bayer Monsanto, la misma, que dice que prácticamente puedes beber el glifosato y no va, o sea, beber los herbicidas elaborados a partir del glifosato y no te va a pasar nada. O sea, hay representantes de la empresa que han dicho que así puedes beberlo y no te va a pasar nada. Y otra cara de la moneda son personas que dicen o que se están enfermando o que no están de acuerdo por diferentes razones con el uso y que quieren o que se les pregunte antes de usarlo o que se les indemnice.
Sin embargo, esta es una manera como bien simplificada de verlo, porque justamente lo que nos interesaba a David y a mí es compartirles con ustedes que estos juicios involucran mucho más, o sea, van más allá del debate estrictamente científico, ¿no? A partir de cuestionar si es suficiente la sospecha para condenar una empresa sobre la producción de una sustancia de laboratorio, se analizan un montón de cosas, incluidas la política alimentaria de los estados. Algunos de los casos nosotros no vamos a compartirles, todos son varios y por el tiempo solamente hemos también elegido algunos de los más representativos y esto viene desde, hay debates en Argentina desde 2015, que les digo, todo arranca a partir del informe de la OMS de manera más fuerte. Colombia, con dos sentencias bien importantes en 2017-2019, un gran debate en Francia en 2019, en Estados Unidos en 2018, comienzan ya casos y sentencias de las que les voy a platicar. En México no tenemos en sí todavía demandas en contra de las empresas por el uso de glifosato. Lo que tenemos son demandas en contra del uso de transgénicos. Entonces, pero de manera indirecta les digo, justamente o sea, por este vínculo que hay entre los transgénicos y el glifosato, lo ataca de manera indirecta. O sea, si se prohíbe el uso de transgénicos en México, estaríamos afectando también, o sea, estarían tomando medidas de reducción del uso del glifosato. Y viceversa, si se reduce el glifosato, estaríamos también reduciendo de manera indirecta el uso de transgénicos. Entonces, los casos en México, si bien no hay todavía una controversia judicial entablada contra Monsanto o Bayer, sí hay contra el uso de transgénicos. Y esto sí es bien interesante plantearlo. Otra nota, otro caso relevante es que a mediados del año pasado, un Tribunal General de la Unión Europea decidió, y esta no es una sentencia de un caso con una víctima o algo así, sino es una solicitud de acceso a la información prácticamente. Lo que se dijo es que se está evaluando si se autoriza el uso del glifosato en Europa, o sea, si se les extiende la licencia. Y, eh, y esta decisión es interesante porque lo que hace es que obliga a los interesados, o sea, sobre todo a las empresas y a los gobiernos, a permitir el acceso a los estudios sobre toxicidad y carcinogenicidad de la sustancia activa del glifosato. Porque no se ha tenido, o sea, las partes no tienen acceso, las víctimas no tienen acceso, es como información reservada, en parte por secreto industrial, por propiedad intelectual, pero también por temas de, o sea, los estados de política institucional. Entonces, esta sentencia lo que hace es decir, ¿sabes qué? Abran esos expedientes, háganlos públicos para que entonces se analice con elementos si se autoriza o no. Que en los siguientes 10 años podamos estar conviviendo con el glifosato activamente, ¿no? Entonces, no, les digo, esta es la sentencia de las últimas, pero no necesariamente es como un caso con víctimas en específico. Ahora vamos a compartirles, bueno, hemos elegido 3 casos. David luego les puede hablar un poco más de los casos en México, que él está muy directamente vinculado, sobre todo con el tema de la defensa del maíz. Pero yo voy a compartirles 3 casos para que veamos las dimensiones que tienen este tipo de conflictos y sobre todo lo que se reclama, que es lo que nos parece no queda claro sobre todo en la prensa, o sea, en todo lo que se dice y no se dice de qué implica someter a juicio el glifosato, no se dice realmente qué está detrás de la prohibición o el impulso de su uso. Una de estas, uno de estos casos que nos parece muy importante es conocer el caso de las comunidades indígenas en Colombia. En Colombia, a diferencia de los Estados Unidos, que como vamos a ver son víctimas directas, o sea, un grupo, o sea, una persona que reclama que el glifosato le causó cáncer, en Colombia son comunidades afrodescendientes que viven muy marginadas, muy aisladas cerca de la Amazonía, donde ellos, eh, ellos tienen sistemas de cultivo, pero es para autoconsumo, o sea, no son como grandes productores, agricultores. Lo que reclaman ellos es que el gobierno de Colombia ha usado ilegalmente
ha rociado ilegalmente su territorio ancestral. ¿Y por qué ilegalmente? Porque se supone que para usar esta sustancia tiene que haber un estudio previo, porque recordemos, es no selectivo. Entonces, si tú rocías esta sustancia en un bosque, pues va a matar todo, ¿no? Entonces, tiene que haber una evaluación previa de dónde lo vas a usar, de marcar el territorio. O sea, y les digo, aquí no está como el tema de si provoca cáncer o no, sino simplemente por sus efectos, tienes que delimitar antes qué área es la que vas a rociar o qué área es la que va a estar expuesta a esto, porque puedes matar flora y fauna endémica, puedes, o sea, terminar con muchas especies sin siquiera saber que están ahí, ¿no? Entonces, en Colombia, como la clave para entender este caso es que el gobierno de Colombia ha usado al glifosato como un mecanismo para el control de drogas. Entonces, van con una avioneta en las montañas, en la Amazonía, donde sospechan, o sea, tampoco aquí hay certeza, sospechan que se está cultivando o cocaína o marihuana o lo que sea, amapola, lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces van y rocian con avionetas, sin, les digo, sin análisis previo, sin permiso, sin nada, sin control de nada. La milicia rocía esta sustancia por donde ellos creen. Lo que reclaman algunas comunidades, una es que nadie les preguntó si querían que eso ocurriera en su territorio, donde ellos viven. Esto ha provocado la denuncia de una de las comunidades, es que ha provocado que se tengan que desplazar forzadamente. La comunidad carijona y la comunidad Navita Chocó, lo que dicen es que esta, esta sustancia les está provocando algunos daños, ni siquiera dicen cáncer, o sea, dolor de cabeza, náuseas, o sea, problemas, además de no saber que te están echando encima, o sea, estar como eh, por los ríos, lo que sea, y de repente ver que una avioneta suelta algo que no sabes, han tenido que irse desplazando de su propio territorio. Es una manera de correrlos de tierras que han habitado históricamente. Además, y esto ha durado más de 20 años. Además, lo que dicen, lo que reclama esta comunidad es que no se les preguntó, y esto cruza por el derecho a la consulta previa, que es un derecho de las comunidades y que ustedes podrán escuchar muchísimo en México a partir del Tren Maya, por ejemplo. Lo que reclaman las personas es que habitan una comunidad indígena, sobre todo, o una comunidad rural, es que si se va a intervenir un territorio que tiene como un valor simbólico, cultural, histórico para ese pueblo, se les tiene que preguntar antes. Se les tiene que explicar cuáles van a ser los efectos, por eso el derecho en sí, que es un derecho constitucionalmente reconocido y también reconocido a nivel internacional y que ha tomado pues, muchas décadas que se opere en cada país, sobre todo en los países con comunidades étnicas, es una consulta que tiene que ser previa, o sea, antes de que haga cualquier cosa el Estado o una empresa, quien sea que desee intervenir un territorio, debe previamente consultar a las personas que viven allí. Esta consulta debe ser libre, o sea, no se vale ni ofrecer dinero para que la gente diga que sí, y mucho menos amenazarlos ni nada, o sea, debe ser basada en una decisión libre y además informada. Se les tiene que dar toda la información posible sobre cuáles son los efectos, sobre qué va a provocar, cuáles son los beneficios, o sea, no les puedes dar información parcial. Eso han hecho las eólicas en México también. Por ejemplo, en México ahorita el conflicto con las eólicas es que supuestamente cumplieron con el derecho a la consulta previa, porque sí, antes de establecer los parques eólicos en Oaxaca, por ejemplo, les informaron que iban a colocar estos ventiladores gigantes. Además, les ofrecieron una renta a las personas. Lo que no les dijeron es que no iban a poder cultivar porque causa erosión en la tierra. O sea, no les dijeron las consecuencias a largo plazo de esto. Por eso esos como contratos se han caído, porque al no respetar este último, o sea, al no darles la información completa, entonces no puedes considerar que la consulta es válida. Entonces, lo que alegan estas comunidades es que en esta política de combate a las drogas del gobierno colombiano, nadie les preguntó si estaban de acuerdo. Además y esto me parece que es lo más relevante del caso, que la comunidad carijona
lo que dice es que atenta contra los cultivos tradicionales de ellos. Hay un debate entre lo que el Estado considera que es cultivar la tierra y lo que estas personas representan que es cultivar la tierra, o sea, entre dos medios de producción. ¿Cuál es la mejor forma de obtener comida, no? Sea a través de cultivos masivos, monocultivos masivos, controlado con herbicidas, o una forma tradicional de cultivo, que es lo que estas personas quieren, ¿no? Pero en este caso, como es un herbicida que mata todo lo que no se haga en un laboratorio genéticamente resistente, entonces dicen, están condicionando la manera en que nosotros vivimos. O sea, nosotros no queremos ser productores tipo Estados Unidos con grandes extensiones. Nos basta con cultivar lo que nos sirva para alimentarnos. Entonces, estos son los derechos que están en juego. O sea, no es únicamente la salud, que es la parte como más directa, sino está el derecho a la libre determinación de los pueblos, la consulta previa, el derecho a un medio ambiente sano, la integridad étnica y la integridad cultural de los pueblos. Ese es un tema intrínsecamente político, no es un tema, y ni siquiera es un tema estrictamente judicial. Se judicializa porque no hay otras vías para resolverlo, o estas comunidades no tienen mecanismos internos para resolverlos. Y la sentencia que llega al final en 2017, lo que dice el Tribunal Constitucional de Colombia, tiene que llegar, además, sí debemos decirle, y esto es algo en lo que queremos insistir mucho, es que no es fácil llevar un tipo de procedimiento así, tienes que pasar por muchas instancias. En México, para llegar a la Suprema Corte de Justicia, ¿cuántos años nos toma, David? ¿5? Más o menos. Para llegar siquiera, que tu caso llegue a la Suprema Corte de Justicia toma 5 años. Para estas comunidades fue lo mismo. Antes de obtener esta sentencia tuvieron que pasar por jueces, muchos que les dijeron que no tenían, o sea, que no tenían nada que reclamar, y hasta llegar a la Corte Constitucional de Colombia, que evalúa, esto o sea, no voy a comentar porque David les va a hacer un análisis particular de cómo se evalúan las pruebas científicas en estos juicios, pero algunos de los informes, o sea, documentos que sirvieron de base para tomar esta decisión son estudios hechos a nivel internacional. Algunos artículos científicos, informes sobre evaluación de daños, y lo que hace con toda esta información, más sobre todo la información que proveen las comunidades y la información que no provee el Estado, que eso es como clave, que el Estado es quien tendría que dar, como es una política estatal, tendría que dar como reportes de por qué lo hace, cómo lo hace, con qué fines, con qué limitaciones, tal. Entonces, lo que pasó en este caso prácticamente es que como el Estado no pudo demostrar que, que el uso del glifosato estaba regulado internamente, que era un uso racional y controlado de esta sustancia, eh, era riesgoso. Curiosamente, o sea, la Corte Constitucional no se mete tanto en esta sentencia a analizar si el glifosato provoca cáncer o no. De hecho, prácticamente, y lo vamos a ver, en ningún caso ha podido ninguna corte determinar o sea, si provoca cáncer o no, una, porque no es su papel. O sea, y vamos a entenderlo un poco más con el principio precautorio, pero lo que hacen las cortes es tomar medidas que puedan evitar un daño irreparable. No determinan, o sea, usan la evidencia científica para decidir si hay algo que prevenir, pero no determinan si el glifosato es cancerígeno o no. O sea, el debate no es ese a nivel judicial. El debate es si existe evidencia suficiente para sospechar que puede haber un riesgo que sea completamente irreparable y por eso interviene. En esta decisión lo que hace la Corte, la Corte Constitucional colombiana es, a través del principio precautorio, suspender no necesaria, y esto es así básico, no suspende el uso del glifosato en general. Se sigue usando en jardinerías, o sea, siguen vendiendo ciertos productos así, sobre todo para jardinería. Lo que hace es suspender esta política institucional de usar el glifosato para el combate contra las drogas. Y después hay otra sentencia que es de abril, esta sentencia es de febrero de 2017, hay otra sentencia en abril
que es muy similar, pero lo que hace es establecer una política pública de que el Estado investigue primero cuáles son los efectos ambientales más amplios, o sea, no es cancerígeno o no, sino los efectos sobre todo de cómo afecta la biodiversidad de este componente, o sea, el uso irracional de este componente, cómo le afecta, determinar cuáles son las áreas que sí se podría usar esta sustancia y sí determinar cuál es el impacto cultural sobre los pueblos afrodescendientes de este tipo de cultivo. No glifosato, el tipo de cultivo. Y en 2019 hay una sentencia de supervisión que hace la Corte Constitucional, que es evaluar, porque lo que hizo el Estado colombiano, es decir, es pedirle a la Corte que reconsiderara prácticamente la prohibición y que permitiera que ciertas áreas sí se rociaran con glifosato, y lo que hace la Corte es evaluar qué ha hecho el Estado. Y 2 años después, o sea, a mediados del año pasado, el Estado colombiano no había hecho prácticamente nada para monitorear por qué se había, eh, o sea, por si las comunidades tenían razón o no. Y sobre todo para evaluar en qué demarcación territorial era viable usar esta sustancia. Entonces, la razón por la cual no se ha levantado esta medida en Colombia, o sea, por la cual sigue prohibido así tajantemente, es porque el Estado colombiano no ha hecho los estudios que pidió la Corte Constitucional colombiana. Si los hubieran hecho, tampoco sabemos si estarían usando glifosato. Y les digo, sí se usa en otros fines, ya no como combate a las drogas y regularmente se sigue usando. O sea, ¿se han saltado la sentencia? Claro que sí. Tanto allá como acá, como en Europa, como donde quieran, las sentencias no siempre se cumplen cabalmente, ¿no? Entonces se sigue usando. Pero sí es importante recalcar que la medida de prohibición del glifosato no está basada en que el glifosato sea cancerígeno o no, sino está basada en que el Estado colombiano no ha hecho estudios previos de impacto ambiental e impacto cultural. Esa es la razón. No o sea, no el daño del glifosato, sino no hacer estudios previos. Otra, ya me salí de la presentación, pero ahora se las vuelvo. Otra faceta de este conflicto tan polifacético es Francia. Francia como estado, o sea, a diferencia de Colombia, Colombia es un estado que el cambio ha venido por las cortes prohíben el glifosato, pero el gobierno colombiano, o sea, el poder ejecutivo lo impulsa y hay un conflicto interno ahí súper fuerte entre esferas del Estado. En Francia es el poder ejecutivo el que ha impulsado que el glifosato no se use. Y basados en el estudio de la OMS. O sea, a partir del estudio de 2015 de la OMS, lo que hace el gobierno francés es decir, a ver, si hay dudas, entonces mejor hay que irnos retirando. Y también aquí hay otras cuestiones económicas detrás, de las cuales no nos corresponde hablar, pero no es únicamente, o sea, la prohibición de Francia no es únicamente la parte de la salud, sino tiene que ver también con un tema de independencia alimentaria, por ejemplo, no depender de Monsanto o Bayer para producir y de crear otros mecanismos. Entonces también hay un interés del Estado que va más allá de la salud de los ciudadanos, o sea, no es así tan claro. Y el Comité de Investigación e Información Independiente en Ingeniería Genética, que es un como colectivo de científicos, se ayudaron de abogados para presentar una demanda administrativa. Este no es un caso penal, es un tema contra una política institucional, así como las del Tren Maya o contra, bueno, el Tren Maya son amparos, pero también podrían presentarse medidas administrativas. Y en este caso, una corte de Lyon, o sea, ni siquiera es la corte constitucional o tal, una corte de primera instancia administrativa de Lyon, lo que hace es revocar la autorización para el uso del Roundup Pro 360, que es como uno de los productos que usan, o sea, que están elaborados a base de glifosato, y de nuevo, es el principio precautorio y el estudio de la OMS. O sea, la OMS nos dice que no hay certeza, pero que puede haber una probabilidad de que cause cáncer, eso es suficiente para prohibir. Lo que nos parece como más apasionante de la discusión en Francia o que aporta un elemento más a considerar sobre el uso de esta sustancia a nivel internacional es que
Cuando llega Macron al gobierno, lo que hace es decir, vamos a irnos retirando del uso del glifosato. Para 2022 se suponía que ya no se iba a usar. Esto no ha pasado y no creemos que pase prontamente porque hay una gran presión de parte de los agricultores. No son los agricultores afrodescendientes de Colombia, no es el campesino mexicano, no son los productores franceses que tienen muchos recursos y que realmente viven bien a partir de sus cultivos, que si les prohíben usar el glifosato en sus cultivos, sus costos de producción van a incrementarse y no van a poder competir en la Unión Europea. Por eso tenemos de un lado las propuestas, o sea, ustedes a la izquierda pueden ver una imagen de las propuestas de la gente en París, o sea, personas como nosotros que vivimos, universitarias que vivimos en las ciudades, y del otro lado una denuncia que también es legítima de los agricultores que viven de los cultivos diciendo, si no podemos cultivar y si no podemos vender y si no podemos producir, entonces pues, tampoco va a ser bueno para nadie, ¿no? Y ambas denuncias son legítimas. Y de nuevo, todo esto no cruza por una política institucional de cómo se usa el glifosato y no tanto por el cáncer o no. O sea, aquí ni siquiera, en Francia ni siquiera hay el debate sobre el cáncer, la producción del cáncer. Es sobre todo, se ha vuelto, después de esta sentencia del 19, un debate en términos económicos. Si es posible dejar de usarlo y cuáles van a ser sus efectos en la economía. Al punto que este año, hace un par de meses, en junio, el Instituto de Investigaciones sobre Agricultura y Medio Ambiente emitió un reporte donde advierten que es económicamente inviable eliminar por completo el uso del glifosato. O sea, no es bueno, no es malo, no, es imposible a nivel práctico. Lo que dicen es las consecuencias en la economía van a ser súper fuertes. Y aquí está, o sea, el debate está aquí en Francia. Y esto le agrega otro elemento porque también hay que escuchar a las personas que no son Bayer, que no es Monsanto, pero que se van a afectar si dejamos de usar esta sustancia y que también hay que escuchar sus voces. O sea, el debate es mucho más complejo de comunidades muy pobres en contra de las grandes empresas, ¿no? O sea, también hay un sector campesino interesado en que se use esta sustancia, sobre todo por términos económicos. Y finalmente, y estos son de los que, acá, bueno, okay, acá no están las imágenes, pero se las comparto después. Hay en Estados Unidos, que son de los casos más mediáticos, y que es básicamente donde comenzamos David y yo a jalar el hilo de esta discusión, es porque de repente, en 2008, hubo una noticia muy fuerte de que Monsanto había perdido una demanda billonaria contra un paciente terminal de cáncer, sobre un tipo específico de cáncer. Lo que, y aquí se vienen, existen alrededor de 13.400 demandas contra Bayer en Estados Unidos por el uso del glifosato, que es súper común, no solamente en cultivos, sino incluso o sea, en jardinería, sobre todo, en limpieza de escuelas, o sea, está como completamente, o sea, hay de todo, ¿no? Hay agricultores, jardineros y otro tipo de usuarios, incluso amas de casa que usan esto, en el marco de estas demandas. ¿Qué es? Y como, vamos a analizar tres, pero el hilo conductor de estas tres demandas y de las otras 13.000 que existen es que lo que dicen estas personas es que a partir del informe de la OMS, ellos comienzan a vincular y también con la ayuda de abogados, o sea, hay firmas muy grandes en Estados Unidos que tienen ya incluso páginas dedicadas donde tú dices, donde puedes evaluar tus síntomas y ver si puedes o no puedes presentar esto es muy, muy, muy de los Estados Unidos, ¿no? La página con, tú haz tu test de que si tienes cáncer de este tipo y que también y estuviste como expuesto, cuáles serían tus posibilidades de ganar el juicio, ¿no? Y lo que te ofrecen las empresas. Es un debate jurídico bien diferente al que se ha enfrentado Francia y Colombia, sobre todo, ¿no? O sea, lo que se discute aquí es otra cosa. Y gran parte de lo que sostienen las demandas, todas estas demandas, es de nuevo el informe de la OMS, pero aquí agregan otro elemento a la discusión. Y es que los demandantes, sobre todo y aquí las firmas de abogados, sostienen que Bayer y Monsanto en años anteriores sobornó a científicos y autoridades gubernamentales para ocultar evidencias sobre
las afectaciones en la salud del glifosato, que provoca el glifosato. O sea, el caso es este. Es más, no es de nuevo, o sea, se presenta como el caso del producto que provoca cáncer, porque pues esa es la teoría que vende, ¿no? Pero en el fondo, lo que se está reclamando, o sea, la teoría del caso de la defensa, o sea, de los representantes de las víctimas, es que las autoridades en los Estados Unidos han permitido el uso de esta sustancia porque han recibido dinero de Bayer y de Monsanto. O sea, ese es el caso. Ese es el juicio contra el glifosato. Si su uso provocó sobornos o no. Si se está ocultando información que el gobierno de los Estados Unidos, por razones económicas, no han considerado y por eso no lo han prohibido. Y lo que hacen en estos juicios es que, y además, bueno, obviamente dicen, no hay consenso científico de si provoca cáncer o no. Mientras no haya eso, existe sospecha, ¿no? Entonces, de allí jalan la cuerda y ahí se van los casos. Y es un tipo se llama técnicamente se llama un caso especulativo. La defensa de Bayer, y esto es importantísimo aclararlo, es que los demandantes, las presuntas víctimas, presentan esto como un caso especulativo. Yo no tengo certeza de que no me haya provocado cáncer. Y si alguien no me demuestra que esto no me provocó cáncer, entonces yo tengo una acción, tengo una razón de algo que reclamar. Y además hay evidencias previas, no necesariamente en este caso, de Bayer y Monsanto como empresas, teniendo este tipo de prácticas de sobornar gobiernos, de amedrentar a campesinos. O sea, quien está a juicio es la práctica de la empresa. O sea, lo han hecho en otros casos, lo que dicen. O sea, hay un historial en Estados Unidos donde Monsanto ha sobornado y ha hecho cosas ilegales, ¿no? Entonces, si han hecho esto, además yo tengo cáncer, además la ciencia no me dice o sea, no me dice certeramente que esto no me provoca cáncer, todo eso arma el caso especulativo. Hay una sospecha. Y la defensa de Bayer, que pues ahora son dueños de Monsanto, es que ellos están convencidos de que el glifosato es seguro y no causa cáncer. O sea, su debate ni siquiera es evidencia, probar evidencia, o sea, demostrar esto, sino que no puede ser un caso especulativo porque hay certeza científica de que no causa cáncer. Es más, lo que dice Bayer y Monsanto es que solamente los científicos pueden evaluar si esto es nocivo o no. No un juez, no un jurado, nadie más que un científico. Entonces lo que hacen es, antes de cualquier cosa, como quitarle a las personas o cuestionar el derecho que tienen las personas de acudir a un tribunal por este tipo de circunstancia o de conflicto. Y lo han ido logrando, o sea, no es, y también es algo que sí se sostiene en el derecho, es que tanto una persona como nosotros, como David y yo, que, que somos abogados, o sea, sí, cuando tenemos juicios tenemos que estudiar, pero que tampoco somos científicos, tenemos la capacidad para evaluar si un producto provoca cáncer o no. O sea, ese es el debate. Y este es súper ilustrativo de los Estados Unidos, cómo se ha ido moviendo estos casos, ¿no? Les digo, son varios y esta es una línea del tiempo que les preparamos. El primer caso fue en 2008, 2018, con Dwayne Johnson, es un jardinero de origen afroamericano que desarrolló cáncer y de hecho ya estaba en etapa terminal cuando presenta todavía, o sea, se ha salvado como de milagro, se le ha extendido la vida, pero incluso el caso se acelera porque muchos médicos decían que no iba a llegar a la sentencia, ¿no? Entonces arman un jurado, o sea, arman un jurado más rápido, todo se tramita mucho más velozmente. No fue la primera demanda presentada, pero sí fue la primera sentencia por la condición de salud de la víctima o presunta víctima. Y aquí, en el caso Johnson, lo que determina el jurado, y aquí sí, o sea, vean, cambia ya les dije cómo inicia la controversia, pero el jurado resuelve otra cosa. O sea, lo que el jurado dice es que sustancialmente la enfermedad terminal de Johnson estaba vinculada al uso del glifosato. Y condenan a Monsanto a pagar 289 millones de dólares como reparación de daño, que es una sentencia ejemplar. O sea, son 2 billones de dólares. O sea, muchísimo, ¿no? Entonces, por un caso tal,
Y aquí va marcando, o sea, esta primera sentencia es un precedente porque marca justo cuál va a ser el discurso, el argumento jurídico que van a usar los demás casos, cómo se va a predisponer la audiencia, porque sobre todo en los Estados Unidos el sistema funciona de manera diferente. El sistema judicial tiene principios bien específicos. En México, en Francia, en España, tenemos un sistema que apela a conocer lo más cercano a la verdad. Esos nuestros procedimientos judiciales buscan conocer qué pasó. En cambio, el sistema norteamericano está más vinculado a decir quién convence más. No importa, o sea, no importa tanto la verdad como en abstracto, ¿no? Sino quién me convence más argumentativamente. Y aquí al jurado lo convencieron de que esta persona había sufrido muchísimo y que necesitaba una reparación. Y aquí el sistema norteamericano también permite, y eso fue un jurado, no fue un juez. O sea, fueron personas así entre, de todos, ¿no? Entre taxistas, profesores, académicos, historiadores, lo que ustedes quieran que armen un jurado así aleatoriamente, ellos decidieron esto. Después, el juez de quien se puede apelar esta decisión, ¿no? El juez puede evaluar si es una decisión razonable, no puede cambiar el fallo, o sea, no puede el juez que lleva el asunto decir, ah, no, ¿sabes qué? Se equivocó el jurado, no eran culpables, ahora son inocentes, no, pero sí puede graduar las sanciones. Y lo que hace es que reduce la sanción de 289 millones a 79 millones de dólares. O sea, no, es demasiado trascendente, no calcula los costos, lo que implica la enfermedad y dice, no va a ser esto. Obviamente, el equipo legal, que se imaginarán qué equipo legal tienen estas empresas, qué abogados pueden pagar y todo, apelan. Entonces se van en apelación. Estaban apelando cuando llega otro caso en marzo de Harderman, que él es un campesino que usó por muchos años el glifosato, y lo que dice este jurado es que fue parcialmente responsable del cáncer el uso del glifosato. Y lo que demanda es que Bayer no advirtió en sus etiquetas que este producto podría causar cáncer. Entonces lo que reclaman es la advertencia. No me dijeron que no podía pues, usarlo todos los días, 24 horas para matar desde una plaguita en mi jardín hasta todos mis cultivos. O sea, al no tener esta advertencia, contribuyeron a que yo desarrollara cáncer. Y también tienen una sentencia así de 200 millones de dólares, de nuevo vuelven a conectar, o sea, y aquí es como este nuevo jurado, que son nuevas personas, vuelven a establecer una sentencia así billonaria contra Monsanto, y uno de los testimonios de uno de los jurados, que me parece refleja mucho qué se está decidiendo en estos casos, es el de Doug Olsen, cuando le preguntan así en una entrevista por qué tanto dinero para cuestionar a Monsanto, les dice, queríamos decirles, detente, hazlo mejor y queríamos llamar su atención. Lo hacen como una prueba, como una sanción ejemplar. O sea, el jurado diciéndole a esta empresa, detente de hacernos daño, ¿no? No eres todopoderoso. Era una cosa como de limitar el poder que tiene esta empresa dentro de los Estados Unidos y decirles, este grupo de ciudadanos que no somos tú, también te podemos sancionar, o sea, te estamos viendo. Era este mensaje. Y de nuevo, también la sentencia se reduce de los 200 millones de dólares a 25 millones de dólares al final, o sea, con esta evaluación que hace el juez. También en mayo de 2019, o sea, pocos meses, Alba y Alberta Piliot, que son un par de hermanas que viven en una comunidad agrícola cerca de San Francisco, también ganan esta fue la primera demanda. El caso de Alba y Alberta fue la primera demanda, pero fue el último caso en resolverse. Y también ellas, pues es la tercera condena contra Monsanto de manera con argumentos muy similares a los casos de Harderman y Johnson. Monsanto también en estos como momentos va apelando la decisión Monsanto-Bayer y una de las cosas es que, o sea, y la apelan de manera inmediata, ¿no? O sea, tienen recursos. A estas personas les toma 5 años armar una demanda, pero a Monsanto, pues, con el equipo legal que tiene, la responden en 2 meses, en 1 mes, 3 semanas, y en agosto de 2019 apelan esta decisión de Alba y Alberta. Y como otro elemento, aquí regreso, es que en junio de 2020, hace
súper poquito tiempo, Bayer firma un acuerdo con las presuntas víctimas. O sea, esas 13,000 denuncias, con 11,000 víctimas firma un acuerdo de resolución. Les paga una indemnización, pero sujeta, y esto es, ya está el beneficio, sujeta a revisión de un panel de científicos. Toda la defensa de Bayer ha sido que nadie que no sea científico tiene la capacidad para tomar una decisión en este tipo de casos. Nadie más que un científico que obviamente ellos digan que es científico puede decidir. Entonces, se está armando un panel, es un mecanismo, lo que hacen es generar un mecanismo de solución de estos conflictos para que en el caso concreto cada persona pueda ir con este panel de científicos y entonces evaluar si su cáncer está vinculado a el uso del glifosato o no, y entonces van a recibir la remuneración. Pero si dice este panel de científicos que no encuentran evidencia, las personas renuncian a su derecho de someter a juicio a la empresa. Está condicionado el pago a ejercer acción legal. Otra fecha ya para no, que luego me extiendo siempre porque me apasiona hablar de decisiones judiciales, pero otro como elemento importante que va a marcar como, porque estos debates no terminan, los casos van a seguir llegando, ni Johnson, ni Hardeman, ni Pilliot, ni otro grupo de 10 campesinos llegaron a un acuerdo con Monsanto, o sea, ellos quieren seguir la batalla legal, es que las sentencias que ha apelado, las sentencias de primera instancia que ha apelado Bayer, han sido confirmadas por las cortes de apelación. El sistema de justicia funciona así, es una jerarquía, pero tienes mecanismos de supervisión internos y externos. ¿Cómo así pasan casos como el de presunto culpable? No sabemos, o sea, esa es otra cosa, pero el sistema en sí, si tú lo sabes operar, si tienes el dinero sobre todo para operarlo, tiene muchísimos pesos y contrapesos. O sea, una decisión jamás es la última decisión. Tú puedes pasar 30 años en una decisión judicial, sobre todo en los Estados Unidos, si tienes el dinero para eso. Lo interesante en estos casos es que Bayer ha perdido en apelaciones también. Lo que ha ganado es que le han reducido la sanción económica. Eso sí han ganado. O sea, en el caso de Johnson, se redujo, o sea, de estos 79 millones de dólares, se redujo el 75% en la sentencia de la Corte de Apelación. Eso es lo que han ganado. No nos han perdido el juicio sobre el glifosato, sobre si el uso del glifosato es seguro o no, pero han ganado en la parte en que les han reducido la sanción económica. Después hay como un revés a la lucha contra el uso del glifosato, porque como es una política federal, o sea, el uso del glifosato es algo que impulsa el gobierno de los Estados Unidos, un juez federal también en junio del año pasado lo que hizo fue bloquear las solicitudes. Había también como algunos cuerpos de abogados representando a personas que solicitaban que Bayer colocara etiquetas donde decía que estaba, pues, que podía causar daños a la salud del producto. Maestra Entonces el Morales, juez, perdón que interrumpa. ¿Este juez federal es algo que está pasando en México o en Estados Unidos? Perdón. esto es en Estados Ah, Unidos. ok, gracias. Perdón Uh la -huh. interrupción. Gracias. No, por nada. Este juez, de hecho, es un juez todos estos casos han sido resueltos por jueces locales de California, de San Francisco, de comunidades así, ¿no? Pero este juez federal lo que hace es aplicar la política y decir, a ver, de acuerdo a las reglas de salud de los Estados Unidos, pues no hay una norma que diga que este producto es dañino, entonces la empresa no está obligada a colocar etiquetas. Es básicamente lo que resuelven, ¿no? Pero sí es un revés a la causa en general. Y sin embargo, en agosto de este año, también, o sea, pocos meses después, el Departamento de Salud Pública publicó un perfil toxicológico del glifosato, donde allí se hacen estudios de laboratorio sobre animales. Y lo que dicen es, y lo someten para ver si causa leucemia o un tipo específico de cáncer, y lo que hacen es como ver, sus conclusiones son que sí puede provocar cáncer en los animales estudiados, pero sí advierten que es con un uso controlado. O sea, que no se puede saber realmente si causa cáncer en personas, una, porque no se han hecho los estudios necesarios, pero además porque no se han evaluado en qué dosis, en qué circunstancias, en qué contexto. O sea, entonces tampoco están diciendo si causa cáncer en personas, solamente en animales sometidos a un control de esta forma, ¿no? Pero bueno,
Es la primera vez que una instancia de los Estados Unidos da alguna como información que sea contraria a estas dos empresas. Esa es la primera vez. O sea, no sabemos cómo va a evolucionar esta información o qué otros estudios se tengan que hacer, pero pues allí se muerta. Y aunque estos casos siguen, lo que ha ocurrido es que ya en las sentencias de apelación que pierde Bayer y Monsanto, eh, las presentan ante la Corte Constitucional de California. En México tenemos la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es, y ya no, y los tribunales locales. Pero en Estados Unidos, los estados también tienen su Corte Suprema. O sea, hay Cortes Supremas estatales y la Corte Suprema Federal. Monsanto y Bayer apelaron estas decisiones de Johnson, Hardeman y Pilliot ante la Suprema Corte de California. Pero en el caso Johnson, que fue el primero, la Suprema Corte de California rechazó la apelación. Dijo que no había bases para supervisar. Y una supervisión ante la Suprema Corte es ver si lo que quieren es que se vuelva a juzgar prácticamente estas empresas, porque dicen que en los juicios hablaron personas que no son expertas, o sea, que dejaron que los jurados fueran, fueran influidos por cuestiones no científicas, básicamente. Que escucharon a personas que no tienen carácter, o sea, que no tienen las suficientes credenciales técnicas para emitir una opinión al respecto. Entonces, que estos casos se tienen que volver a juzgar por un panel únicamente de científicos. Eso es lo que están reclamando. Y lo que les dijo la Corte de California es, no, nuestro sistema, pues tenemos un sistema de tantos años conformado por jurados, este es el mecanismo, no existe un mecanismo específico para juzgar casos, no sé, para juzgar un homicidio y por otro lado, uso del glifosato. O sea, todos siguen el mismo sistema y respetan los mismos principios, aunque tienen especificidades. Entonces rechazó, lo que genera que el caso Hardeman y Pilliot también los van a rechazar, porque serían, o sea, son las mismas bases argumentativas. Aunque son personas diferentes, son los mismos argumentos y la controversia es la misma. Entonces es muy probable que ahí se acaben estos casos, al menos a nivel de la Suprema Corte de California. De allí lo que queda es que se vayan a nivel federal y, o sea, esta historia puede continuar. Pero hasta ahorita, vaya. Y les digo, es bien diferente a lo que ha pasado en Colombia, a lo que pasa en Francia y a lo que va a pasar en México. La configuración es completamente distinta del conflicto. Lo que ha provocado esto es que Bayer sí ha perdido, como en su presencia en la bolsa, sí ha perdido a partir de estos casos. Cada vez que se sale una sentencia de estas, baja en la bolsa de valores lo que cuestan las acciones de Monsanto. Esa ha sido la sanción real, porque les digo, en los casos particulares, realmente la sentencia se ha ido reduciendo. Siguen siendo culpables, pero cada vez con menos recursos, ¿no? Pero el efecto más amplio sobre la empresa, sobre las ganancias de la empresa, sí les ha pegado en los Estados Unidos, en las acciones. En los otros países, Colombia, Francia, Argentina, no ha tenido, o sea, con todo y que en Argentina está prohibido, por ejemplo, el uso del producto se ha incrementado al menos en el 15% durante los últimos 2 años. O sea, no se ha detenido el consumo. En Latinoamérica, no, estas sentencias no han, así en la realidad, evitado el uso del glifosato o reducido su consumo. En los Estados Unidos se sigue consumiendo, pero sí le ha pegado a nivel económico a las empresas de manera indirecta. Estos son los casos. Y ahora le doy finalmente la palabra a David para que les cuente cómo se tomaron estas decisiones. Yo les he platicado de la controversia, pero David les va a platicar cómo decide un juez este tipo de casos. ¿Qué es lo que se toma en cuenta para analizar la evidencia científica y los argumentos de las probables víctimas? Maestra Morales, muchas gracias. Aprovecho esta pequeña pausa para preguntar a la maestra Morales y al licenciado Rivero, ¿qué hacemos con los comentarios y las preguntas que están en el chat? Decidan ustedes, por favor, lo que ustedes dispongan. Una es leerlos de una vez y la otra es al final de la conferencia, lo que ustedes decidan. Si quiere lo pasamos al final porque ya revisé yo algunos comentarios y a algunos ya les voy a dar respuesta en la exposición. Perfecto. Ya después los que queden sueltos pues podemos ya responderlos al final, ¿no? Magnífico. Adelante, por favor. Sí, muchísimas gracias. Vale, pues entonces empiezo.
Bueno, como les decía Gladys, nada más para que se den una idea de cuál es el impacto económico que tienen estos juicios, que es en donde realmente va a pegar, le está pegando a las grandes empresas, es que, por ejemplo, cuando Bayer compró Monsanto, ahorita no tengo los números precisos, pongamos como ejemplo, Bayer compró Monsanto por 100 mil millones de dólares. Esa compra hizo que las acciones de Bayer subieran a un valor de 130 mil millones de dólares. Por poner un ejemplo, no tengo los números ahorita exactos. Cuando Bayer empezó a perder estos juicios, que fue el primero, el de California, el primer ejemplo que puso Gladys, y que empezaron a pasar los demás, después que se empezó a hacer público que habían 13,000 casos todavía en espera de ser resueltos, y que aún quedan al menos unos 1,000 y tantos por ser resueltos, las acciones de Bayer llegaron a 70 mil millones de dólares. Es decir que Bayer ahora vale menos de lo que valía antes de comprar Monsanto. Digamos que fue un juicio una mala compra. Y esta compra incluso hay quienes creen que quieren denunciar o demandar al presidente de Monsanto cuando se hizo estas transacciones porque no se informó todo esto. Y esto está haciendo que haya fuertes pérdidas para las personas que han invertido en Bayer. Bueno, eso es lo que pasó en Estados Unidos. No se puede regresar la diapositiva, Glad, a la general. Yo lo que más he tenido contacto es en los juicios aquí en México, que principalmente los casos que se han llevado en México sobre el glifosato son los casos de soya en la península de Yucatán y el caso de México en todo el país. Estos dos juicios se llevaron por acciones distintas. En el caso de soya se llevó por juicio de amparo y en el caso de la acción colectiva se está llevando en el caso del maíz se está llevando por medio de una acción colectiva. Ya ahorita les explico los limitantes que tienen estos dos procedimientos y también sus bondades. Antes de iniciar hacer como este estudio de estos casos, quiero explicarles cuáles son los principios jurídicos que se tienen que seguir para entender por qué un juez tiene que resolver sobre la utilización o no, o la viabilidad de un agrotóxico como lo es el glifosato, ¿no? Parte de las críticas o fuertes críticas que ha recibido el Poder Judicial, sobre todo de la comunidad científica, es porque un juez, que es una persona experta en derecho, en leyes, en jurisprudencia, tiene que resolver sobre la seguridad o viabilidad de sustancias como el glifosato o de compuestos como los organismos genéticamente modificados, o sobre cómo se tienen que utilizar cuando ellos no son expertos en la materia o muy probablemente ni siquiera tienen idea de qué es el glifosato o para qué se utiliza. Que también me faltó señalar que, bueno, el glifosato, los principales usos que tiene el glifosato en la agricultura son dos. Uno es como herbicida, es decir, mata todas las plantas que no son deseadas. Por eso se utiliza, por ejemplo, en los campos de coca en Colombia, en donde se asperja de forma aérea, que por cierto, la aspersión en forma aérea está prohibida en Europa. La EFSA permite el uso del glifosato, sin embargo, la forma de aplicación es muy limitada y las aspersiones aéreas están prohibidas. Y en toda Latinoamérica, la forma en cómo incluso en Latinoamérica y Estados Unidos, la forma en cómo se asperja el glifosato es vía aérea. Y eso hace que haya una dispersión mucho más grande que si sea de una forma un poco más convencional. Claro, lo hace más barata. Y la otra razón es que si bien el glifosato se relaciona directamente con los organismos genéticamente modificados y los transgénicos también, no es el único uso que tiene. También se utiliza para muchos cultivos que, por ejemplo, en México está prohibida la siembra de maíz transgénico, pero se utiliza mucho en maíz. Cuando el lote ya está listo para acelerar el procedimiento del secado del grano, se utiliza el herbicida para matar la planta y hacer que el grano del maíz se seque y ya sea viable para cortar y para empezar a producir harinas, por ejemplo. Eso hace que los tiempos de producción sean más cortos, claro, con un efecto nocivo a la salud. Bueno, ahora sí, respecto a los temas del juicio,
Puedes pasar a la siguiente, Glass, porfa. Como Grady les había explicado al inicio de la exposición, en temas jurídicos siempre hay dos intereses. Para que haya un juicio, siempre deben existir dos intereses que se contraponen. Si no se contraponen, no hay juicio. No hay controversia y no hay nada que resolver. Entonces, por lo general, siempre son, en el caso del glifosato, son las víctimas, que suelen ser personas que utilizaron el glifosato, que utilizaron, que se ven afectadas por su utilización, o la comunidad científica, científicos que están comprometidos o que se están preocupados por los efectos nocivos que puede tener el glifosato y que quieren denunciar a las empresas. Y están las empresas que dicen que el glifosato no genera ningún daño, como los, por ejemplo, Monsanto. Pero Monsanto no es el único. Las principales empresas que producen glifosato en el mundo son, me parece, con Monsanto, que ahora es Bayer, Dow AgroScience, que en realidad ahora es DuPont, y que ahora creo que el nombre más, bueno, ahora son 3 empresas multinacionales que son Bayer, Monsanto, DuPont, Corteva y Syngenta, que también está Cargill, que son como las 4 empresas importantes sobre producción de alimentos y que prácticamente ellas poseen el 90% de las semillas del mundo. En estos casos se ponen dos intereses. En el caso mexicano, por ejemplo, los casos de soya y los casos de maíz, que en realidad los argumentos principales no van sobre el glifosato, sino que el glifosato, la utilización del glifosato ayudó mucho para que las personas lograran ganar o tener alguna ventaja en los juicios. En el caso, por ejemplo, de soya, los principales intereses son las comunidades indígenas mayas que viven en la región de la península de Yucatán contra los permisionarios menonitas que utilizan la soya transgénica para utilizan soya transgénica, y en este paquete tecnológico que utilizan requieren de glifosato. Lo que pasó en el caso de soya, por ejemplo, fue que todos los productores de miel, o sea, las comunidades mayas en Yucatán, en la península de Yucatán, son fuertes productores de miel. De hecho, me parece que el estado de Yucatán es el principal productor de miel en México. Empezaron a vender, ellos venden mucha miel a Europa. Cuando en Europa encontraron polen transgénico y en esta sustancia que es glifosato, les empezaban a rebotar los paquetes de miel que llegaban allá, sobre todo para que tuvieran un etiquetado como orgánico. Entonces empezó a generar fuertes pérdidas para las comunidades, y lo que hicieron fue denunciar a las empresas, que en este caso denunciaban al Estado mediante un juicio de amparo, porque el Estado fue que permitió a las comunidades menonitas la utilización de soya transgénica en sus cultivos, que podían liberarlo de forma extendida. No tengo ahorita el dato, pero me parece que son... El dato exacto no lo tengo, pero son millones de hectáreas las que se liberaron en estos estados principalmente. Los amparos, en realidad, los que se ganaron fue el de Jopelchen, que es en un municipio de Campeche, y el argumento principal, que es aquí donde está el interés de esta comunidad, es que no se consultó a la comunidad para la utilización de organismos genéticamente modificados. Mientras que el argumento del Estado es que no había necesidad de consultar, porque no se les iba a afectar a ellos, sino que a quienes se les iba a dar iba a ser a las comunidades menonitas. Aquí lo que la Corte resuelve es que el uso de transgénicos, en el caso de soya, iba a generar una afectación a la comunidad. Y entonces, sí, de acuerdo, como lo había explicado hasta Gladys sobre el tema del derecho a la consulta, cuando una comunidad indígena va a tener una afectación por un acto que va a cometer un particular o el Estado, se les tiene que consultar. Y en este caso, el tema del glifosato fue un argumento que ayudó muchísimo a la comunidad para poder ganar estos amparos, en donde justo en 2015 salió este informe de la IARC, en donde decía que el glifosato era posible cancerígeno. Cuando llega a la Corte, la Suprema Corte ya está, o sea, en este caso ya estaba en la Suprema Corte en este momento, y lo que dice la Corte no se mete a estudiar sobre si es cierto o no que el glifosato
causa cáncer. De hecho, hasta el día de hoy, ningún tribunal en México se ha metido a estudiar si el glifosato causa cáncer o no. Lo que dice es, como la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ya dijo que esta sustancia puede producir cáncer, y además también se metió, entre los peritajes que se metieron en ese juicio, fue que los suelos de la península de Yucatán son muy permeables, porque es piedra caliza. Entonces, cuando se utilizara este tipo de agrotóxico, lo que iba a pasar es que se iba a absorber por el suelo y iba a terminar en los mantos acuíferos. Como sabrán, en Yucatán, o sea, en la península, no hay ríos. Todo el agua potable que se consume en la península es del subsuelo. Y entonces lo que se hace con la utilización del glifosato, esta sustancia iba a caer en los mantos acuíferos y al final iba a terminar en nuestros vasos de agua por el tipo de suelo permeable. Y eso nos podía producir cáncer. No porque nos estuvieran rociando directamente a nosotros con esa sustancia. Aquí lo que dice la Corte es, como existe este riesgo, y ya está probado al menos, que en este caso no se usó las famosas pruebas que son estas pruebas científicas de revisión por pares, sino que fueron peritajes geológicos que se hicieron específicamente para este caso, y se determinó que existía este peligro, pero no se mete no determina que el glifosato causa cáncer. Dice, esto puede generar una afectación a la comunidad. No se sabe si es una afectación positiva o una afectación negativa, pero va a afectar a la comunidad. Y como va a afectar a la comunidad, consulta. Y hasta que se determine hasta que se haga la consulta, veremos si puede seguir utilizando el glifosato. Porque lo que dice este amparo, el argumento principal fue que no se consultó. Y al final lo que dice la Corte, está bien, tiene razón. Y una de las razones por las que se tiene que consultar es porque se va a afectar a la comunidad. Y la forma en cómo se va a afectar a la comunidad es porque se va a utilizar glifosato en estos casos. Y como el glifosato puede generar puede producir cáncer, que no es la discusión en ese momento, sino que solamente la OMS dice eso, te voy a conceder el amparo y tienes que consultar a la comunidad. Claro, esto no quiere decir que ya se prohibió el glifosato en México. Lo que dice es que se tiene que consultar a la comunidad, que ni siquiera dice si el consentimiento que dé la comunidad debe ser vinculante. Simplemente se tiene que cumplir con ese requisito, que es uno de los problemas que tiene México sobre el tema del derecho a la consulta. Sí, tiene que ser libre, previa e informada, pero también muchas veces se olvida y se omite que el consentimiento tiene que ser vinculante. Entonces, si la comunidad dice que no, debe ser no. No debe ser, bueno, yo te consulté, dijiste que no, no me importa, pero ya cumplí con mi obligación de consultarte. Que al final lo que genera es que el derecho a la consulta para las comunidades originarias, así como para los pueblos campesinos, solamente es un mero requisito de trámite. De hecho, ya las últimas estrategias legales que están empezando a hacer los abogados es ya no irse solamente por el principio, por el tema del derecho a la consulta, porque ya sabemos que este derecho solamente va a ser un derecho meramente procedimental y al final no va a servirnos para el fondo. Claro, si quieren parar un proyecto que incluya glifosato, tú alegas derecho a la consulta y con eso sabes que lo paras. Pero al final no se va a realizar un estudio de fondo, realmente. El que sí puede generar un estudio de fondo es, por ejemplo, el caso del maíz. Aquí se llevó por una acción colectiva. Una acción colectiva es parecida un poco a la class action en Estados Unidos, en donde se aglutina un grupo de personas que tienen el mismo interés y demandan a otra persona. En este caso, demandan al Estado, que son principalmente a la Secretaría de Medio Ambiente, Secretaría de Agricultura, y a las empresas que producen transgénicos en México. Y los venden y los siembran. Aquí uno de los argumentos importantes por los cuales se otorgó la medida cautelar para que no se siembre maíz transgénico en México fue porque casi el 100%, sino es que el 90 y tantos % de las solicitudes de permiso de liberación de maíz transgénico, que en realidad en ese entonces sean 3 millones de hectáreas las que se iban a liberar para su siembra, incluían la utilización de glifosato. Y justamente cuando la medida cautelar estaba en la Suprema Corte, también salió este informe de la IARC,
que ayuda a los dos juicios, tanto el juicio del maíz como el juicio de la soya. En el caso del juicio del maíz, se dijo que era posiblemente cancerígeno. Entonces, como se iba a realizar una afectación irreversible, que aquí es donde entra el principio de precaución, que es fundamental en materia ambiental. El principio de precaución está contenido en la Declaración de Río de 1992, si no me equivoco, en donde se establecieron los principales principios en materia ambiental que se deben seguir en los procesos judiciales y en las políticas públicas que realicen los estados. Este principio precautorio lo que establece es que si un acto va a generar un daño permanente, un daño que no se va a poder reparar y no tiene suficiente información científica que te diga que ese daño puede ser reparable o que no se va a dañar o que bueno, hay incertidumbre científica sobre los efectos que podría producir determinado acto, como la utilización del glifosato. Entonces, lo que tienes que hacer es tomar todas las medidas necesarias para evitar que ese daño se genere. Esas medidas pueden ser prohibir la utilización del agrotóxico, en este caso del glifosato. Puede ser no prohibirlo, tal vez suspender su utilización, como se ha hecho en varios países, como ahorita no tengo, como los casos que mencionó Gladys en Europa, en donde no está la prohibición como tal, pero se ha ido suspendiendo o ha habido una reducción de su utilización. Además, Austria y otra Alemania. acción. Perdón, David. Francia y Alemania, sí. Austria, Francia y Alemania. Austria, Francia y Alemania, sí. En donde se ha hecho una reducción de esta sustancia, pero también otra acción puede ser, por ejemplo, generar más información, generar investigación y ver cuáles sean los efectos. Que en realidad, o sea, a mi parecer, ya hay suficiente investigación que dice que esta sustancia es tóxica. Entonces, lo que te dice el principio de precaución es tienes que hacer medidas. En el caso de México, lo que dice la Corte es que se tiene que prohibir la siembra de maíz transgénico en México a nivel comercial y a nivel piloto. Para quienes no saben, en temas de transgénicos, los transgénicos tienen 3 etapas de liberación. La primera es la etapa experimental, que es en un pequeño fragmento de tierra que puede ser hasta 1 hectárea. De ahí te vas a la etapa piloto, que es una pre-etapa comercial, en donde empiezas a sembrar a nivel un poco mayor, unas 10, 50 hectáreas, para ver cuáles serían los efectos. Y después de esa, ya tienes la liberación comercial, que ahí ya no hay límite de hectáreas, ahí es donde llegan hasta los 3 millones de hectáreas. Y estas liberaciones, o sea, lo que muchos se critican es que son como las liberaciones, son como los permisos mineros. Bueno, los permisos mineros tienen 100 años de vigencia. En el caso de las liberaciones de maíz transgénico, no hay vigencia. O sea, la vigencia es hasta que la tierra te dé prácticamente. Puedes seguir utilizando este transgénico. Y si ese transgénico usa glifosato, puedes utilizarlo todo lo que te da. No creo que la tierra vaya a dar tanto para darles una utilización infinita sobre esos terrenos en donde estén utilizando el glifosato y el transgénico. Al final se van a desgastar los nutrientes. Pero así es como va. Entonces lo que dice la Corte es que, ok, por el principio precautorio, si bien no hay información suficiente sobre los efectos que van a producir, en este caso no el glifosato, sino los transgénicos, no te voy a permitir, sobre todo porque en el caso de México, el argumento principal sobre transgénicos en el caso de maíz es que la liberación de maíz en etapas comerciales o en cualquier etapa por la forma de polinización va a generar un daño reversible a los maíces nativos. Y como México es centro de origen del maíz, eso va a ser un daño irreparable para la humanidad sobre el reservorio genético que se tiene en maíz. Entonces, lo que aquí dice la Corte como principio precautorio es no hay suficiente información sobre si se va a producir o no un daño ambiental, en este caso. Además, se está utilizando glifosato. El glifosato puede producir cáncer y aquí se está usando a gran escala y no se han hecho pruebas suficientes para ver cuáles serían los efectos que va a producir sobre estas extensiones de tierra o sobre este tipo de cultivos. Entonces, lo que dice, voy a prohibir la siembra de maíz transgénico en México a nivel comercial, a nivel piloto. Pero no voy a prohibir a nivel experimental.
a nivel experimental no pueden extenderse más allá de una hectárea. Y en todas tus pruebas tienes que hacer ver cuáles son, tienes que con fines de investigación, para ver cuáles van a ser los efectos que va a producir en las personas, sobre todo tomando en cuenta la forma en cómo se consume el maíz, que en el caso de México se consume al menos 3 veces al día, de forma diaria los 7 días de la semana. O sea, es 3 veces al día durante 7 días, durante toda tu vida. No hay pruebas en el mundo que establezcan cuáles son los efectos de los transgénicos con ese grado de consumo. Y además, agrega la Corte, tienes que analizar cuál sería el efecto cuando se utiliza el glifosato en todas tus liberaciones. Lo cual, con base en el principio precautorio, no fue una provisión tan tajante. Simplemente dice, no hay suficiente información, genera información. Y hasta que me dé certeza de qué es lo que va a pasar, vemos qué es lo que sigue. Eso fue a nivel judicial. Aquí es donde se utilizó el principio precautorio. Que si quieren ver cómo está regulado en México el principio precautorio, me parece que está en el artículo 12 de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados. Si no mal recuerdo, creo la única ley que define qué es el principio precautorio. Es un poco similar a la Declaración de Río, pero tiene ahí algunas variaciones. Bueno, también el principio precautorio no solo se ha usado en procesos judiciales. No sé cómo estén actualizados sobre el tema de la utilización del glifosato en México, pero por ejemplo, el año pasado Semarnat prohibió la producción y la importación de glifosato. Pero México es un país tan dependiente del glifosato y que utiliza tanto glifosato que, bueno, nada más para que se den una idea del poder económico y político que tienen estas empresas, es que cuando se hizo esta prohibición, alrededor de 40 embajadores de todo el mundo fueron a hablar directamente con el secretario de Medio Ambiente para decirle que no prohibiera el glifosato, que es muy importante para la agricultura en el mundo y que gracias al glifosato prácticamente se va a acabar el hambre en el mundo. Lo que no cuestionan son los sistemas de producción de alimentos. Simplemente se quedan con el tema de el glifosato ni siquiera es que el glifosato produzca alimentos, reduce el costo de producción, pero lo reduce con un costo ambiental y con un costo a la comunidad, con un costo a la salud, que es lo que no se ve. Esa es otra crítica que se hace también al sistema de producción de alimentos. No solamente ven los económicos, sino ven los costos extras que tiene, que también son importantes. Ahora, con esos 40 embajadores. ¿Por qué? Porque se prohibió. Lo que se dieron cuenta es que en México no había un registro de cuánto glifosato se produce, cuánto glifosato se importa y cuánto glifosato se consume. Ahora al menos se sabe que con esta prohibición que sigue vigente al día de hoy, al menos en México quedan 4 años para que siga utilizando glifosato, porque los almacenes de glifosato en México son tan grandes que aunque no se produzca y no se importa, hay suficiente glifosato para poder seguir utilizándolo por 4 años más. Así de importante es esta sustancia para la agricultura en México. Y al grado que ahorita, justamente el viernes pasado, la CONAMER iba a emitir un nuevo decreto para no prohibir el glifosato, echar atrás el decreto pasado. Bueno, creo que es la próxima semana cuando se va a emitir, pero os pidió un comentario de la semana pasada, en donde se establecía que no se va a prohibir, simplemente se tiene que investigar más. Y se tiene que investigar más del lado de las empresas. O sea, las empresas tienen que generar esta información, o tienen que participar en la realización de esas pruebas, que es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, se puede regresar un poco para la parte de principios, en la valoración de evidencias. Para la valoración de evidencia o de pruebas, hay algunos puntos que me parecen fundamentales que se tienen que seguir. Que es primero es fijar la litis. ¿Qué es fijar la litis para nosotros en el derecho? Fijar la litis quiere decir, como ya se los hemos dicho, que tienen que existir 2 intereses que se contraponen. Cuando se determina cuáles son esos intereses que se contraponen, ahí ya tenemos una litis. En el caso de, por ejemplo, del maíz, los intereses que se contraponen
es que nosotros como sociedad decimos que la liberación de maíz transgénico en México genera un daño. Y el interés que se contrapone a ese es el de las empresas y el del Estado, que dice que la liberación de ese maíz transgénico no genera daño, sino que es saludable incluso. Entonces, al ser contrapuestos, ahí ya tenemos la litis. Y una vez que se fija la litis, se tiene que es lo que se llama, es parte del principio de contradicción, el juez se tiene que apegar solamente a eso, no puede ir más allá, no puede pronunciarse sobre el efecto de otro tipo de agrotóxicos, no puede pronunciarse sobre el tipo de agricultura que se está realizando, no puede pronunciarse sobre los efectos económicos que se están generando, que podría producir si las partes no los meten esos argumentos. Entonces, y otro tema también es el tema probatorio. En el caso de México y prácticamente en todo el mundo, estamos pasando por una etapa en donde ya no todos los procesos judiciales ya no son solo judiciales, ya empiezan a meterse también pruebas científicas, empiezan a meterse argumentos mucho más complejos. Ya no es un tema de determinar si una ley pesa más que otra, si un determinado hecho encaja dentro de una ley o de un artículo. Ahora tenemos que determinar, al menos en materia ambiental, que es de las más complejas en temas probatorios, es determinar si, por ejemplo, el glifosato genera un daño. El problema es que las escuelas de derecho y los tribunales entienden el daño de una forma distinta a la como lo entienden los científicos, a como lo entendemos nosotros. De hecho, por ejemplo, difícilmente, por ejemplo, y la IARC y ningún organismo que se respeta o científicos se va a atrever a decir con 100% de seguridad que el glifosato hace un daño, que el glifosato causa cáncer. O sea, nunca se van a atrever a decir eso, porque al menos a nivel científico existe toda una metodología, existe todo un procedimiento que se tiene que seguir para poder llegar a esa conclusión. En cambio, a nivel judicial, prácticamente para que un tribunal determine que hay un daño, al menos en forma civil, tiene que ser con el 100% de certeza. El problema es que en derecho siempre buscamos como una verdad absoluta. Todo es absoluto. No hay una forma de decir, es que es 80 sí, 20 no, entonces sí. O es muy probable, entonces sí. No, tiene que ser sí o no. Así son en juicio. Ahora, en materia ambiental, como ya se dieron cuenta que es muy difícil probar con 100% de certeza cuál va a ser el daño o cuáles van a ser los efectos en una comunidad, en un ecosistema, en la tierra, en los animales, en nosotros, ahora lo que ya establecen los nuevos criterios de los tribunales, que todavía ni siquiera se ha legislado sobre eso, es que tiene que haber, analizarse varias cosas. ¿Cuáles van a ser los efectos, por ejemplo, en los beneficios que genera el medio ambiente, el ecosistema en el que se encuentran, por ejemplo? Y, por ejemplo, volviendo al tema de la prueba de revisión por pares, es que, bueno, como ya muchas aquí supongo que saben muy bien cómo funcionan estas pruebas estos documentos científicos de revisión por pares, en donde un científico genera tiene sus evidencias, las plasma en un artículo académico, establece cuál fue la metodología que siguió para llegar a esas conclusiones, y otra persona de su misma especialidad, o dos personas más de su misma especialidad, que no lo conocen o sí lo conocen, pero que no saben quién escribió eso, revisan el documento, revisan que en realidad se haya llevado bien la metodología y ellos establecen si la metodología en verdad le da para dar esos resultados, a hacer esas afirmaciones. Bueno, pareciera que eso es como, al menos yo que he trabajado con científicos, nos dicen, ¿por qué no le dan valor a esas pruebas? O sea, ¿por qué, si estas pruebas o estos científicos ya dijeron esto y la metodología la verdad es que es muy buena, ¿por qué no es cierto? O sea, ¿por qué no nos han dado la razón? Y es que los tribunales te van a decir, eso es un criterio orientador. Pues sí, nos medio ayuda un poco, pero a lo que desafortunadamente a como está diseñado el Poder Judicial, o estos procedimientos, es que ellos no se fijan tanto en estas formas de generar conocimiento con estas metodologías, sino que ellos buscan argumentos de autoridad, que es uno de los graves problemas.
Por ejemplo, el tema de que los tribunales acepten que el glifosato puede producir este linfoma, solamente lo saben, lo aceptan, porque la OMS lo dice. Y como la OMS lo dice y es una autoridad fuerte y de reconocimiento, y que el Estado mexicano nos reconoce como la autoridad más alta en temas de salud, solo por eso dicen, puede producir este daño. Pero tampoco se han metido a esa discusión. Pero tampoco se han metido a esa discusión porque las partes en el juicio no se han metido a esa discusión. O sea, no han establecido en su litis meterse en la discusión de que, o sea, nadie ha demandado al Estado porque el glifosato hace daño directamente. Y se ha metido esta discusión de probar qué hace daño. Eso sería muy importante verlo, pero el problema de esto es que quienes generan esta información muchas veces son las mismas empresas. Para poder producir, por ejemplo, para poder hacer todos estos dictámenes, todas estas pruebas científicas, se requiere muchísimo dinero y un alto nivel de especialidad en la materia. Por ejemplo, yo que he estado mucho en temas de transgénicos, o sea, no veo a una comunidad originaria, una comunidad campesina, o a nosotros como ciudadanos de a pie, yendo a tribunales para demostrar que el cereal con leche que me tomo todas las mañanas, que tiene maíz genéticamente modificado, me produjo una enfermedad. Porque además te van a decir que hay un montón de factores que también te pudieron haber producido esa enfermedad, ¿no? Y no solo esa. Y que esto además, para mí, hacerme estas pruebas y hacer esta investigación, son pruebas que requieren investigación a largo plazo, o sea, varios años de estar revisando el consumo que tiene determinada persona para llegar a esa conclusión. Y las personas, nosotros, ciudadanos de a pie, no tenemos la capacidad para hacer eso, ni económica, ni intelectual, ni física. Solo las empresas o el Estado. Entonces, muchas veces lo que se dice, y también con base en el principio precautorio, es que entonces el Estado tiene que generar esta información. Pero muchas veces tampoco los Estados ahora están capacitados para generar esa información. Muchas veces las empresas son tan fuertes ahora que son las únicas que poseen esa información, además de que existen esta onda del secreto industrial y los secretos... sí, el secreto industrial, en donde solamente ellas tienen esa información. Entonces, cuando nosotros en juicio queremos pedirles a nuestras contrapartes que nos demuestren que su compuesto no nos genera daño, difícilmente también esa información va a ser creíble. Sobre todo porque no veo a Monsanto realizando un estudio pagado por ella en donde nos diga que el glifosato que ella produce nos genera un daño. O sea, son inversiones que ellos no van a hacer. Las empresas no se van a meter a hacer investigaciones para ver si sus productos hacen daño, porque les genera un costo y los resultados de esas pruebas muy probablemente pueden conllevar a la prohibición de los productos que venden. Entonces también por eso no nos generan. Falta mucho todavía por determinar cómo tienen que ser los procedimientos probatorios, cómo se tienen que hacer estos análisis de pruebas, lo cual yo creo que ya pronto van a empezar a haber más casos que nos lleven a ver cómo se tienen que hacer todo, cómo se tienen que analizar las pruebas. Pero en sí, al menos lo que ya se sabe es que nosotros, ciudadanos de PI, ya no estamos obligados a probar los daños que nos generan estos productos como el glifosato. Ahora ya podemos obligar, gracias a estos principios, que el Estado haga estas pruebas o que obliga a las transnacionales a probarlo con participación de los ciudadanos, en donde se pueda dar una revisión o un seguimiento de la forma en cómo están haciendo estas pruebas. Creo que ya me extendí, me pasé, pero, o sea, si quieren puedo responder sus dudas y vemos discutiendo ya más con preguntas y respuestas. Muchísimas gracias, Gladys. Muchísimas gracias, David. Yo sugeriría que veamos los comentarios del chat y luego pasemos a los comentarios directamente de nuestra comunidad. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Vale. ¿O prefieren las preguntas directamente y luego el chat? Pues como se acomoden, yo no tengo problema. Como decidan ustedes, como llevan el seminario usualmente. Bueno, normalmente los ponentes lo deciden, pero bueno, en este momento podemos hacerlo así ya directamente. Nuestro colega también del Departamento de Química de Radiaciones y Radioquímica, Héctor Vázquez, dice, al menos hay dos posturas. Eso lo comentaba en el contexto de, había dudas y había gente que aseguraba que sí eran nocivos estos compuestos herbicidas.
Saluda, da gracias nuestro colega Jorge Hirsch, también del Instituto de Ciencias Nucleares. ¿Puedes comentar sobre el juicio que inicia Abbas y el pedido de que entregue toda la información que refería? ¿Alguien puede comentar algo de esto, Gladys o David? Sí, ay, creía que tenía apagado el micrófono y no. Sobre todo este que comenta el doctor Jorge Hirsch y se vincula mucho con el caso que les dije, el último en la lista de casos que les propuse, porque era, o sea, lo que hace Abbas en este caso, que es una organización, es una ONG dedicada a cosas ambientales también, lo que hacen es precisamente pedir, es un tema de acceso a la información de cómo se producen estos productos y cuáles son las evaluaciones internas que hacen Monsanto y Bayer, sobre todo aquí, porque es en Estados Unidos, es el mayor productor. ¿Cuáles son las evaluaciones y pruebas que hacen ellos? Porque hasta ahora no las han hecho públicas. Prácticamente la defensa y lo que argumenta Abbas en este caso es que estas empresas quieren que creamos que no provocan daños sin darnos las evidencias. Sino o sea, es simplemente como hasta que, o sea, en términos jurídicos es una inversión de carga de la prueba, se llama. La regla es que cuando tú argumentas algo, esa es la regla general, tú tienes que demostrar que algo pasó, ¿no? Si yo digo Monsanto me causa cáncer, sus productos me causan cáncer, yo tendría que demostrarlo. Sin embargo, por lo que ya les dijo David, cómo funciona esto, o sea, que realmente nosotros no podríamos, o sea, no es materialmente imposible que nosotros nos metiéramos a los laboratorios, o sea, produjéramos este tipo de información. Este caso se invierte la carga de la prueba y son las empresas quienes tienen que demostrar que no te están dañando. En este juicio que inicia Abbas, lo que hacen no es un caso de si provoca cáncer o no, sino está dirigido a que uno como consumidor, y esto se vincula más con derechos del consumidor, tengamos acceso a las pruebas que hacen estas empresas. Y tiene como un historial, porque las acciones colectivas en los Estados Unidos comienzan justamente con el acceso a la información de parte de grupos de consumidores. En empresas telefónicas, quién usa tus datos, cómo los obtienen, ahí comienzan como en los años 70. Entonces, este procedimiento en específico no se agarra tanto de los daños a la salud, sino que se agarra de otras acciones colectivas, otros precedentes más vinculados al derecho que tenemos los consumidores de saber cómo se producen las cosas que nos comemos o que consumimos, cuáles son las pruebas de laboratorio que se hacen, los compuestos, y es lo que se ha negado como a entregar las empresas por este tema del secreto profesional. A grandes rasgos es lo que implica este juicio. Y es similar al que se ha llevado en Europa, donde en Europa el Tribunal Europeo sí ahí ya falló y dijo, se tienen que entregar, o sea, si no es así como que lo publiquen en su página de internet para que todas y todos conozcan, al menos las autoridades que tienen que tomar la decisión tienen que tener esta información. O sea, los estados sí tienen que saber cosas de secretos industriales de las empresas, porque son quienes regulan. ¿Cómo van a regular algo si no tienen la información completa? Ese es básicamente el argumento. Muchas gracias. Bueno, también está nuestro compañero el doctor Jorge Hirsch todavía por aquí, así es que si nos da tiempo de abundar más en esta información, pues adelante. Daniel Luna Laviada, que es estudiante de posgrado de el Departamento de Química de Radiaciones y Radioquímica, pregunta, buenas tardes, me gustaría saber qué dice la FDA y la EPA para el uso de este herbicida. Lo que dice la FDA, bueno, una de las fuertes críticas que le ha hecho a la FDA es que está cooptada por las grandes empresas. Entonces ellos dicen, han establecido que la utilización de este herbicida es segura, que no hay problemas, si se sigue utilizando no va a pasar nada, o sea, a la salud de las personas. Y lo que dice la EPA es un poco más rígida, aunque también una de las críticas a ella es que también está cooptada por las empresas. Y una forma en cómo lo prueban o lo intentan probar las personas que la critican es que en estos dos organismos se genera mucho esto del efecto de las puertas giratorias.
en donde los directivos de estas empresas, de estos organismos de bioseguridad, son directivos y después pasan a formar parte de Monsanto, pasan a formar parte de Syngenta, pasan a formar parte de Cargill, y después regresan otra vez al gobierno. Y así van en lo que se llaman las puertas giratorias, van y vienen, van y vienen, van y vienen. Entonces es por eso las críticas que se le hace. Al menos en el caso de la EPA establece cuáles son los mecanismos, las reglas que se tienen que seguir para hacer que la utilización sea segura, que en mi opinión es para que haga menos daño. Por ejemplo, esta cuestión de prohibir la aspersión del glifosato es para hacerla un poco no tan tóxica en su uso. Y eso es lo que dice la EPA. O sea, si se siguen sus reglas, puede ser segura su utilización. Pero si se rompen, ahí sí ya no se hace responsable por los daños que pueda generar. Entonces, no la prohíben, pero establecen al menos mecanismos para que no sea el uso no sea tan arbitrario. Gracias. Y nuevamente nuestro colega Héctor Vázquez López, solamente que aquí está descontextualizado porque lo escribió hace un buen rato. ¿Se ha visto si las autoridades internacionales han llegado a un acuerdo o una política común? ¿Es una decisión delimitada por diversidad? Sé que es un poco como un sueño, pero me gustaría saber su opinión. Luego de nuestra colega, la doctora Violeta Álvarez Benicio, también de nuestro departamento en el ICN, pregunta, ¿en México qué estados se ven más afectados por el uso del glifosato? ¿Las autoridades ANO están trabajando para proteger cultivos endémicos? Bueno, sobre la pregunta anterior, creo que esa ya un poco la discutimos durante la exposición, creo que ya estaba medio contestada, nada más como para no dejar dudas. No hay un consenso. La OMS ahorita dice que la YARC dice que es cancerígeno, pero la presión está tan fuerte que no nos sorprenda que en 5 o 10 años la YARC diga, no es cierto, el glifosato no hace daño. Claro, también ya las empresas están dando cuenta que la batalla por el glifosato está siendo muy costosa. Entonces lo que están haciendo es generando nuevos agrotóxicos en donde también ya empiezan a cabildear para que no se diga que no causan un daño o que son menos tóxicos, o ya están generando argumentos para decir, no, es que este nuevo producto ya no hace tanto daño como el anterior, lo cual tampoco, o sea, no creo que vaya a ser así, pero sigue siendo la presión. Y también nosotros como consumidores tenemos el poder de decidir si queremos seguir consumiendo estos productos, porque también tenemos la opción de elegir. Eso en el caso que supiéramos, perdón que interrumpa, David, sí. Eso en el caso de saber que ciertos productos X, Y cosas tienen tal agrotóxico o tal transgénico, lo que sea. Yo, por ejemplo, lo que comentan ustedes en esta muy buena conferencia, por cierto, sobre el uso del secado en campo del maíz mediante el glifosato, eso para mí es nuevo. Yo lo sé desde hace 1 hora y media que lo comentan ustedes, ¿no? O de hace 1 hora, lo que sea. Si alguien me hubiera dicho a mí que eso existía, yo hubiera evitado comer maíz o lo que fuera, ¿no? O sea, se puede decidir al saber. Eso, perdón por la interrupción, ya como todo un abusivo me metí en la lista de comentarios del chat, pero así es uno, ni modo, y uno tiene que aceptarse como es también, ¿no? Sí, pero bueno, para decidir hay que saber, ¿no? Ajá, y justamente también por eso hay movimientos de organizaciones que están también promoviendo mucho esto del etiquetado. O sea, ahora sí ya se ganó una gran victoria con esta cuestión del etiquetado sobre si tienen alto contenido de sodio, que si tiene alto contenido de grasas trans, estas cuestiones. O sea, ahora va a ir sobre contiene organismos genéticamente modificados, contiene este tipo de agrotóxicos, o sea, te lo tendrían que informar también, que es parte también de las empresas todavía siguen ganando una gran victoria, una gran batalla. Y respecto a cuáles son los estados que usan más glifosato, yo la verdad no tengo el dato de, no sé si de hecho existen esos estudios, tendría que revisarlo. Lo que sí sé es que... Ajá. Perdón, David, CONACYT hizo una evaluación justamente como indirecta, ¿no? Presumiendo que en los lugares donde haya más cultivos transgénicos es donde habrá más uso de glifosato, y son justamente Yucatán, Chiapas, Guerrero, Oaxaca. Que imagino que también el norte, porque en el norte están fuertes los cultivos de algodón.
Y de hecho, o sea, lo que sí les puedo decir es que hay estudios sobre presencia de glifosato en donde se ha encontrado glifosato hasta incluso en las vaginas de las mujeres. Y se preguntarán, ¿por qué hay en las vaginas de las mujeres glifosato? Porque las toallas femeninas que tienen algodón tienen glifosato. Entonces, prácticamente, si ustedes consumen algodón que no es orgánico, a donde lleven ese algodón, ahí van a encontrar glifosato. A todas partes. Sí, nuestra ropa está llena de glifosato. O sea, el glifosato es parte de nuestras vidas por muchos de los productos que nosotros estamos consumiendo. Lo que sí es sobre la protección de los cultivos endémicos, hay y no hay esta protección. Muchos dicen que con los reservorios de semillas que se están haciendo, estos bancos de semillas, se están protegiendo las especies. La verdad es que si le preguntan a las personas que son expertas en genética de la conservación, les dirán que no. O sea, el hecho de tenerlos en un tubo de ensayo por 100 años no quiere decir que ya estás conservando. Parte de la conservación quiere decir que también tiene que conservarse en vida, es decir, en el campo de forma abierta y que se siga diversificando, porque la diversificación de las plantas es parte de la conservación. Pero esta diversificación tiene que venir sin tanta mano del ser humano, dado que está con estas técnicas como el in vitro, el CRISPR-Cas o las antiguas técnicas de transgénesis. Entonces, respuesta, sí, más o menos. O sea, la protección a las especies nativas es regular y no todas. Hay algunas que ya perdimos. Por ejemplo, la papaya ya se perdió. México es centro de origen de la papaya y ya no hay papayas nativas, o las que quedan ya no son suficientes para poder conservarla. El algodón está en proceso de perderse. Hay quienes dicen que incluso ya no hay forma de recuperar el algodón. Y México también es centro de origen de algodón. Sí, y otra forma de la conservación que también es, para completar redondear lo que ha expuesto David, es que está la parte como enteramente biológica, ¿no? De la diversidad biológica, pero también, y justo esto nos interesaba como tratar de transmitir con la conversación, es que los daños pueden ser también culturales, al modo de vivir, a la forma de cultivar, o sea, el debate no solamente es en el terreno científico, o sea, no solamente es en el laboratorio qué provoca o no, sino qué tipo de consumo queremos tener, cómo queremos cultivar las tierras y sobre todo el derecho que tienen los campesinos o los agricultores de elegir la manera en la que van a producir y no depender de un modelo de cultivo que tenga que aplicarse porque si no usan ese, no. Entonces también la protección de especies endémicas está vinculada a una protección de patrimonio cultural que viene a tratar de conservar, o no solo, o sea, porque la idea de conservación también es bastante colonialista, o sea, como que si fuera algo que hay que preservar así en un museo, no, sino tratar de permitir la diversidad, de no prohibir de manera indirecta que las personas puedan dedicarse a cultivar la tierra de una sola forma. De lo que establece quién, ¿no? O sea, ¿quién establece esto, no? Quien sea, es un mix entre los gobiernos, las empresas, quien sea, ¿no? Pero que sean las propias personas quienes deciden la manera en la que van a cultivar y que también a través de la producción, de la protección de las especies endémicas se dé un reconocimiento a las comunidades y a los grupos poblacionales de que hay otras formas de vivir y hay otras formas de producir y que no necesariamente es el monocultivo, no necesariamente es el uso de herbicidas de forma masiva. Y nuevamente nuestro colega el doctor Jorge Hirsch pregunta, ¿es cierto que el nivel de riesgo de producir cáncer es similar al del consumo del café? Hay estudios que dicen que sí, hay estudios que dicen que no. O sea, hay de tocho morocho, o sea, es más, entre este estudio que hace la OMS y el último que hizo, o sea, que se hicieron en los Estados Unidos, que es este análisis toxicológico del uso del glifosato, lo que hacen es, como en la gama, hay estudios que te dicen, sobre todo dependiendo, y aquí ya es como la parte estrictamente metodológica, dependiendo del método que usen para analizarlo, tienen resultados diferentes. En el estudio que hicieron en Estados Unidos, el último, el que se publicó en agosto de este año, lo que hacen es controlar con animales, entonces exponerlos a ciertas cantidades. Entonces ahí dicen, sí puede provocar cáncer, ¿no? O sea, porque
la exposición de los animales en las condiciones están controladas. Lo que han hecho otros estudios es hacerlo, o sea, tratar de reproducir en una exposición más dispersa, o sea, que es así como de manera muy indirecta, controlada, siguiendo todas las reglas de la EPA que les mencionó David. Entonces sí han concluido que el daño pues es mínimo, ¿no? Casi como consumir café o como consumir otro tipo de sustancia que te pueda dañar. Y hay otros que han dicho casi te mata cuando son estudios de estos de dispersión así masiva como lo hacen en Colombia. Entonces también en Colombia, la Universidad Nacional de Colombia se ha preocupado por hacer estudios así de suelo y medir tal. Entonces ahí sí casi es como súper dañino, ¿no? Entonces realmente tampoco hay una metodología única para analizar el problema y por lo tanto hay un montón de resultados que, o sea, sí pueden ser validados intrínsecamente, o sea, tienen validez interna, pero no pueden tener como esta validez universal porque pues, siguen metodologías distintas, fines distintos, contextos diferentes. Bueno, nuestro colega, el doctor Héctor Vázquez, que ya no está ahora en la reunión, dejó un artículo de PLOS también. Entonces, bueno, para abundar un poco más en estos cuestionamientos y comentarios, está ahí en el chat. Luego, la estudiante Laura Salazar, que es estudiante del Departamento de Química de Radiaciones y Radioquímica también de nuestro instituto, pregunta qué tan nocivo es para los suelos. Ahí sí, yo no sabría contestarte. Lo único que sé respecto a los juicios que he seguido es, por ejemplo, en el caso de Yucatán, de la península de Yucatán, que es un suelo muy permeable, se ha probado que este glifosato pasa por la tierra y termina en los mantos acuíferos. Y también sé que cuando el glifosato tiene contacto con el agua, se produce un efecto en donde se hiciera como si se hiciera un como si se granulara. No sé cómo le llaman aquí los científicos, pero en contacto con el agua se granula. Entonces se hace más grueso y según el argumento de las empresas es que eso evita que se permee al subsuelo. Pero también lo que se ha visto es que al menos sí, o sea, no se lava con las lluvias, sino que se va quedando en los suelos y eso produce un desgaste también en el suelo. Entonces, por ejemplo, si utilizas glifosato en un determinado espacio de tierra, el siguiente año vas a tener que utilizar solamente plantas que sean resistentes al glifosato. Porque si utilizas alguna otra planta, muy probablemente ni siquiera va o cuando germine va a morir, porque no va a poder absorber todos los nutrientes como uno de los efectos que hace el glifosato. Ese es uno de los problemas también. Ya, una vez que utilizas estos agrotóxicos, te genera dependencia a su utilización. Y ya genera dependencia de estos paquetes tecnológicos que generan las empresas. Correcto. Gracias, David. El doctor Héctor Vázquez deja un comentario. Sí puede impactar en la estructura poblacional de la microbiota en el suelo, etcétera, y es tóxico. En el caso del comentario de Laura Salazar de los suelos. Y la doctora... Otra cuestión que también me gustaría que no se ha mencionado, por ejemplo, es otro de los efectos de la utilización del glifosato, es que genera supermalezas. O sea, el glifosato se utiliza para acabar con las malezas, con la hierba. El problema es que también, malezas, ¿qué se entiende por malezas? En México, los quelites son un complemento de nuestra alimentación. Y para el comercio como y los para la romeritos, producción por ejemplo, industrial, ¿no? Los quelites son malezas. Y entiéndase por quelite, epazote, entiéndase por quelite, en Huitlacoche no. Los romeritos. El amaranto. Todos estos crecen como hierbas en el maíz. En otros países eso es hierba, aquí es también alimento. Entonces también genera un daño cultural y un daño a nuestra alimentación, porque mata a todos ellos. Y además ha encontrado que estas plantas en su genoma, que tiene tanta información, que ante la presión que reciben, la presión externa que es el glifosato, resulta que también en su genoma tienen resistencia al glifosato. Entonces las siguientes generaciones ya tienen esa resistencia. Entonces lo que hacen los agricultores es utilizar más glifosato todavía o utilizar este paquete tecnológico que no solamente incluye glifosato, sino que incluye otros agrotóxicos. Entonces cada vez vas usando más y más agrotóxicos y estas plantas de forma natural van generando resistencia a más y más agrotóxicos. Entonces al final es una carrera agrotóxica al grado que ya, sobre todo en organismos genéticamente modificados,
ya la planta es resistente a 3, 4, 5 herbicidas distintos. Claro, claro. Una lógica ahí de un ciclo de toxicidad, ¿no? De selección química casi. La doctora Alicia Negrón Mendoza, que es nuestra jefa de departamento, dice, desde los años 70 Monsanto ha tenido demandas por daño. Nuevamente, Daniel Luna, estudiante de posgrado en nuestro departamento, dice, se tiene que ir, pero que agradece y felicita a Gladys y a David. Sigue trabajando en su artículo, excelentes noticias, muy bien. Y luego nuestra compañera Rebeca Vargas, sobre litigio estratégico, ¿conocen alguno? Es justo hasta los casos que yo les acabo de comentar, el tema del maíz, el tema de soya, son litigios estratégicos. Se llaman estratégicos a estos litigios porque buscan generar un impacto no solamente al presente caso, sino a otros casos que se puedan estar en una situación similar. Por ejemplo, y generar criterios que puedan ayudar más adelante o sentar precedentes. Por ejemplo, en el caso de soya y maíz, ya sentaron precedentes. En próximos casos parecidos, en donde se utilice transgénicos o se utilice soya, se utilice glifosato o se utilice o se viole el derecho a la consulta, por ejemplo, en el caso de soya, puedes utilizar estos casos como precedentes, que en México existe también el tema de los precedentes, en forma distinta de Estados Unidos, para que los tribunales te empiecen también a hacer caso y te digan, bueno, está bien, solamente porque la Corte ya lo dijo. Como yo les dije, son argumentos de autoridad. Si la Corte ya lo dijo, el juez ya no se va a poner a analizar si es cierto o no es cierto, si ya lo dijo la Corte. Entonces, como lo dijo la Corte, adelante. Es por eso que estos casos son importantes, porque llegaron también hasta la Corte y la Corte ya sentó precedentes. Entonces, a partir de ahí ya ningún tribunal puede, porque incluso legalmente, si un tribunal resuelve contrario a lo que ya resolvió anteriormente la Suprema Corte, ya puede caer en responsabilidad. ¿No sería mala idea en algún momento a uno de esos jueces, a una de esas juezas, pues llevarles un bote de glifosato y decirle que se tome una cucharada directamente, ¿no? Sí, no sería una mala idea. A ver qué resultado da. Bueno, sí. Nuestra colega, la doctora Violeta Álvarez Benicio, dice, en México hay mucho que hacer en este tema, que se tiene que retirar desafortunadamente, y les agradece la excelente charla. Roxana Milán comenta que también es interés de estas empresas pues tener un montón de dinero. Y nuevamente nuestro colega, el doctor Jorge Hirsch, dice, ¿pueden compartirnos sus correos para poder contactarlos? Y Gladys Morales respondió, con gusto, ahí están los correos electrónicos. Entonces, bueno, yo creo que ya es un poco tarde después de casi 2 horas de nuestra reunión, aunque sí hay disponibilidad de tiempo, podríamos hablar directamente con Gladys y con David. No sé qué opinen las compañeras y los compañeros. Como gusten, porque dijimos que íbamos a ser breves y vean cuánto hablamos. Entonces, bueno, pues ¿alguien tiene alguna pregunta, algún comentario que hacer a Gladys o a David? La doctora Negrón dice, ella se tiene que ir y dice felicidades. Muchísimas gracias, doctora. Gracias. Bueno, pues si no es el caso, les agradecemos nuevamente a Gladys Morales y a David Rivero por esta excelente conferencia que, bueno, nos dejó algunas angustias extra. Este es el seminario del Departamento de Química de Radiaciones y Radioquímica del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. Y bueno, hoy es 2 de noviembre, les agradecemos muchísimo que se hayan dado una vuelta a nuestro seminario. Cuídense y cuiden, por favor, y recuerden que hay repuntes ante la alerta sanitaria en todo el planeta. Es muy importante que nos cuidemos, hoy más que nunca es de gran relevancia cuidar a los demás, cuidarnos es sinónimo. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias. Les agradecemos mucho nuevamente al licenciado David Rivero y a la maestra en Derecho Gladys Morales. Y bueno, muchísimas gracias, colegas. Jorge, muchas gracias. Al contrario, muchas Laura, gracias a todas y a todos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Efraín Vega de Ciencias TV de Facultad de Ciencias, muchas gracias. Rebeca, Lulú, Roxana, Jesús Román, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, hasta luego. Bye.